Hay ciertas historias, de esas que solo se cuentan en susurros, ¿saben? Alrededor de una hoguera, cuando la noche es más cerrada. Historias que, bueno, que se aferran a los límites de la realidad. Y esta es una de esas. Y no estamos hablando de profundidades en la inmensidad del espacio, no. Hablamos de algo mucho más cercano. Algo que late, justo aquí, bajo nuestros propios pies. Abismos donde las leyes de la física, todo lo que creemos conocer, se retuercen hasta que se rompen. Y cuando se rompen, abre un paso a algo mucho, mucho más antiguo. Y en el centro de esta historia está la confesión de un hombre de ciencia. Piensen en eso. Un hombre que dedicó toda su vida a la lógica, a la razón pura y dura, hasta que un día descendió demasiado y escuchó algo que ningún ser humano debería oír jamás. Para entenderlo, tenemos que viajar al Círculo Polar Ártico. Allí, en medio de la nada helada, el doctor Dmitry Aksakov y su equipo, bueno, ellos no estaban buscando ni a Dios ni al diablo, buscaban respuestas científicas. Pero lo que encontraron, lo que encontraron no fue conocimiento, fue una condena, una que iba a hacer añicos todo su mundo. 14,4 kilómetros. Es una distancia que cuesta incluso imaginar, ¿verdad? Es una herida abierta, perforada directamente en la corteza de nuestro planeta, durante casi 20 años. Un descenso a un lugar donde nadie, absolutamente nadie había estado antes. Y fue justo ahí, en esa profundidad que desafía a la naturaleza, donde todo, absolutamente todo, cambió para siempre. Y entonces, de repente, el taladro dejó de morder roca. Simplemente giraba en el vacío. Los instrumentos en la superficie se volvieron locos. Indicaban una cavidad, una especie de hueco, algo que la ciencia decía que era imposible a esa profundidad, con esa presión que debería aplastarlo todo. Pero eso no fue lo peor. No. Luego vino la temperatura. Los sensores se dispararon a más de 1100 grados Celsius. Era como haber encontrado un horno en el mismísimo corazón del planeta. Imaginen la escena. El miedo debía ser palpable, pero la curiosidad científica, esa necesidad de saber, pudo más. Aksakov dio la orden. Bajaron un micrófono especial, uno protegido para soportar ese calor infernal. Su objetivo era escuchar las placas tectónicas. En la sala de control, al principio, solo se oía eso, el siseo de la estática. Un ruido blanco, monótono. Parecía que solo había silencio ahí abajo, pero se equivocaban. En el fondo de aquel pozo no había silencio. Porque poco a poco, a través de ese siseo, algo empezó a filtrarse. Un sonido, primero muy débil, luego un poco más claro. Parecía un lamento. Ellos, los científicos, se prepararon para oír el rugido del magma, el crujir de la roca bajo una presión inmensa. Pero lo que llegó a sus oídos, no, para eso no había preparación posible. Para eso nadie puede estar preparado. Y el sonido se hizo nítido. Lo que escucharon no era una sola voz. Eran miles. Miles de voces humanas, un coro de agonía que ascendía desde las entrañas de la tierra, gritando al unísono. Un dolor colectivo tan inmenso que parecía llenar el universo. Eran aullidos de terror puro, no gritos de rabia ni de lucha. El sonido inconfundible de alguien siendo quemado vivo. Un sufrimiento sin fin, el terror absoluto de un alma atrapada en un tormento del que no hay escapatoria. Pero la parte más escalofriante, la que helaba la sangre, era que el sonido no paraba. Era el sonido de una garganta que nunca se seca lo suficiente como para dejar de suplicar. El doctor Aksakov y su equipo estaban allí, completamente paralizados, escuchando, la mismísima banda sonora del infierno. Y tan de repente como empezó, el sonido se cortó. Silencio absoluto. Y entonces el pozo exhaló. Sí, como si estuviera vivo. Una columna violentísima de gas, un gas sulfuroso, luminiscente, salió disparada del agujero. Pero aquello no era un escape de gas normal, no. Esto se sentía consciente, vivo. Los hombres que estaban fuera, cerca de la boca del pozo, retrocedieron aterrados, claro. Y varios de ellos juraron y perjuraron haber visto algo en medio de ese gas ardiente. Una masa sombría, una forma oscura que parecía tener cuerpo, ¿comprenden? Y dentro de esa sombra, solo por un instante, vislumbraron la silueta de algo colosal, algo con alas, que se desplegó antes de desvanecerse en la noche ártica. Cuando el gas por fin se disipó, se dieron cuenta de que algo había quedado atrás, grabado a fuego en las propias paredes de la excavación, como una marca. Era un mensaje. Apenas 2 palabras.
en una lengua que nadie allí conocía, claro, pero cuyo significado toda alma presente entendió al instante. Y después del terror, llegó el silencio. Pero no un silencio natural, no, un silencio impuesto. Las autoridades actuaron con una rapidez que daba miedo. Lo que fuera que había pasado en la península de Kola no podía saberse. Jamás. Aquí no hubo interrogatorios, ni informes, nada de eso. Solo el pinchazo rápido de una aguja con sedantes, para, digamos, nublar la memoria reciente. Órdenes tajantes de silencio bajo amenaza. Y finalmente, el siseo de un soplete soldando una tapa de metal sobre el pozo, sellando la herida. Para siempre. En menos de 24 horas, el mayor proyecto de perforación de la historia de la humanidad sencillamente se desvaneció. Como si nunca hubiera existido. Pero algo sobrevivió, un extracto del informe final del Dr. Azakov, un informe que, por supuesto, fue confiscado y ocultado durante décadas. Y en sus palabras, ya no se lee a un científico, se lee a un hombre que ha mirado fijamente al abismo y ha visto cómo el abismo le devolvía la mirada. Y aquí es donde reside el verdadero terror. No es solo el hecho de que sufran, no. Lo peor es esa horrible comprensión de que, al escucharles, les han enseñado algo. Ahora saben el camino de regreso. Hoy en día, si alguien fuera al complejo de Kola, encontraría una ciudad fantasma. Hierro oxidado, devorado por el tiempo y el hielo. La enorme torre de perforación sigue allí, sí, pero ahora parece más una lápida. Una lápida sobre el agujero más profundo del planeta. Oficialmente, el lugar está abandonado. La tapa de metal sigue ahí, claro, cubierta de escarcha, fría, silenciosa. Pero pensemos un momento. Una tapa de metal puede contener algo físico, pero ¿cómo se encierra un sonido? ¿Cómo se puede encadenar una consciencia? O miles de ellas. La gente de la zona, los pocos que quedan, cuentan una leyenda. Dicen que si te acercas lo suficiente como para apoyar el oído contra ese acero helado, todavía se puede sentir algo. Una vibración, un eco, el susurro de millones, esperando pacientemente a que alguien, algún día, vuelva a abrir la puerta.